Bueno, entonces era así. Arrasa la primera ciudad de Yungay, Caraz, pero ya para eso entonces el río Santa era más ancho y afectó poco a la zona de Caraz. Después había unos pueblos, Mato, entonces cuando ya agarra la parte del Cañón del Pato es más angosto. De este lado está la Cordillera negra acá, la blanca, y ahí es angosto. Entonces era como que se sentía mucho el eco, era fuerte el eco. A las 8 de la noche sonaba. Era terrible escuchar ese ruido, ¿no? Y bueno, yo era chica y la gente grande decía, ya está pasando el aluvión, ya está pasando el aluvión. Y uno estaba con ese temor porque la tierra latió una semana, no dejó de latir, seguía latiendo. Y bueno, ¿Usted vivía ahí en qué parte de Guara vivía usted? En Huallanca, en la central hidroeléctrica, donde estaba la central hidroeléctrica viví yo. Sí, ahí trabajó mi papá. Sí, ese lugar, había un barrio obrero, ¿no? Entonces, y bueno, de hecho, se llevó todo el barrio donde yo vivía, desapareció, ¿no? Porque todo ese lodo llega al Océano Pacífico, después hasta Chimbote, arrasó todo lo que pudo arrasar, arrasó, realmente, ¿no? Pero, bueno, nosotros nos quedamos con la ropa puesta, no teníamos más otra cosa. Nos salvaron la vida, por lo menos nos sacaron de ahí. En Huallanca no hubo muertes porque la central misma se encargó de sacar a la gente, protegió a la gente. No es como algunos lugares que, bueno, los agarraron así desprevenidos, no. En cambio, nosotros estábamos, al estar en la central, era todo como más preparado, zona sísmica, algo organizado. Muerte no hubo, pero nos quedamos sin vivienda. Sí, así fue, 8 de la noche. Bueno, después era así, había... pernoctamos en el Club Santa, la parte alta, sacaron colchones de los hoteles, que había poco, de los hospitales, y nos daban un colchón por familia para acomodarnos así. Dormíamos en los parques, donde se podía. Bueno, era todo que nos alojamos ahí. Entonces, bueno, al día siguiente había que empezar De cero. Sí, tampoco tan de cero, porque era nada, era la nada, porque todos estamos en la misma situación. La tierra latía constantemente, no dejó de latir. Entonces, como teníamos, la única alternativa que salía era salir a la ciudad de Huaylas, pero para salir de eso estábamos entre dos cerros y que como había temblor seguía desprendiéndose. Una semana no pudimos salir del lugar. Claro, entonces nos daban 2 fideos en una latita de atún. El agua era de la piscina que fue usada, el único agua, porque no había luz ni agua. Se cortó todos los servicios. Eso era nuestro alimento. Un poco de agua con 2 fideos en latitas de atún. Entonces, bueno, una semana estuvimos así, sobreviviendo a esa situación. Ya después empiezan como a paralizar los movimientos sísmicos, entonces ya no caía tanta piedra, entonces por familias había que salir del lugar a la ciudad de Huaylas. Y después cuando llegamos a la ciudad de Huaylas, que no sé si caminando... Pero Huaylas también creo que le tocó una parte horrible. Sí, también les tocó, porque la mayoría eran casas de adobe, habían derrumbes,
pero la población tenía comida, había ahí la agricultura, había comida, pero en la central lo único que teníamos era electricidad. O sea, nosotros vivíamos de lo que nos alimentaban la gente que llevaba de Huaylas y de Caraz. Que quedaron aislados. Claro. No había No teníamos intercambio. comida, exactamente. Siempre abastecía Huaylas y Caraz. No, y nosotros realmente era difícil conseguir alimentos. Bueno, después cuando nos trasladan a la ciudad de Huaylas y empiezan a repartir las carpas para instalarnos en unas carpas. Y después, bueno, me acuerdo que era la JAN que repartía las cocinas a querosén, así de 2 hornallas, y eso, de lo que se podía, porque si no, tampoco podían aterrizar las avionetas, porque era chico el lugar, no estaba nada preparado, había que sacar el hambre de los pueblos de Huaylas y Huallanca, ¿no? Entonces, como no podían aterrizar las avionetas, tiraban paquetes de comida, agua, todas esas cosas. Entonces, la familia corríamos por los campos, por donde sea caía y íbamos a donde cayó y a agarrar la comida. ¿Y Vlado pasó también eso? No, ¿Vlado no está? él ya no estaba. Él, claro, él lo predijo lo que iba a pasar. Y no quería estar ahí. Él ya estaba en Lima, él. Sí, él ya estaba en Lima para eso. Pero, bueno, porque las autoridades no le hicieron caso, todo lo que nosotros tuvimos que pasar. Y bueno, eso se lo mostraron en la pantalla del tiempo hablado. Él lo vio todo. Y a pesar de eso, tu papá se quedó. Mi papá sí todavía estaba en ejercicio laboral. Todavía, sí, Pero, sí. ¿Vlado de una fecha como tal? O más o menos, No. yo, porque me imagino que si tu papá, que ya tenía cierto contacto con Vlado, se quedó ahí, de repente era porque usualmente cuando hay una información, de repente tu papá, Vlado la comparte, pero no tenía la fecha como tal. ¿No? Entonces la gente un poco que también la agarró desprevenida. Sí, ¿no? pues, Me imagino. Si no, no porque o dio una fecha como tal. Cuando Vlado habló sobre aluvión. Entonces digamos No, que dice el micrófono. sabía que tenía que haber una prevención. O sea, imagino que tenía que haber una prevención, pero de antemano, porque ya Vlado había puesto, por decir, en evidencia o para que la gente pues, pudiera tener por día en alguna organización y poder de repente, antes de que ocurra la desgracia, evacuar. Pero como suele pasar con los humanos, no escuchamos lo que debemos de escuchar, ¿no? Y también lo que quería comentar es que muy probablemente tu papá, su papá, bueno, ante todo, muchas gracias. Mi nombre es Carla, también vivo acá en Chilca, ¿no? Estamos en Pagón en Playa. Haciéndole cierre a Playa. Bueno, y sí, comentaba con Iván que muy probablemente, lo que pasa es que estuve escuchando justamente hoy una entrevista a Cervo, y él estaba hablando del boom, por llamarlo de alguna forma, de los 70, ¿no? Donde ya mucha gente fueron contactadas y como que hubo ese boom de que hubieron muchas apariciones, ¿no? Muchos avistamientos. Pero muchas personas también no tenían los términos que manejamos ahora, No. ¿no? Como el término que después se le puso al Sendra, que fue un término posterior a que se dieron los portales dimensionales, etc. Y muy probablemente también tu papá haya tenido una información telepática, porque era demasiada información, ¿no? Muy acertada para la época, ¿no? Y muy futurista, como usted mismo lo ha dicho. Sí, él tenía ideas futuristas, no sé de dónde lo recibía, no sé, lo leyó, ni idea. Claro, por eso puede ser, pienso, ¿no? Puede ser que haya recibido la información telepática, porque a mucha gente le pasa, que de pronto tiene una información y tú dices, wow, ¿y cómo supe esto? Y yo me imagino, hermanos, como ustedes saben más que nosotros, que puede ser una de las formas que haya recibido esa información. Claro.
Claro. Y lo que te quiero preguntar, después de todo eso, tu propia experiencia, ¿no? Porque me imagino que eso debe haber sido como para que tú tengas ya el conocimiento o esas ganas de seguir conociendo, pero ¿cómo ha sido tu propia experiencia en este tema? ¿Qué nos puedes resumir? Hablando ya de ti. Claro, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo empiezo a interesarme del tema cuando vivo en Buenos Aires. Recién ahí me aparece el despertar. Claro, papá hablaba, pero no le damos muy importancia. Decía, y en casa hablaba, sí. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta, en Buenos Aires, ya, ahí sí, no voy. Es ahí donde me da la copia de los libros. ¿Los hermanos? Tampoco, soy la única. Sí. Suele pasar. De todos, soy la única. El resto como que no le dieron importancia. Aún los más menores que lo tenían al lado. Yo decía, ¿cómo? No puede ser. Pero no supieron escucharlo. Claro, lo escuchábamos, ¿no? Pero no Sí, le prestaba era. atención. Sí, él habla. Flor, ¿cuántos hermanos tuvo usted, por favor? Del primer, con mi mamá 7, porque después queda viudo, y después tuvo tres hijos más con Francisca. Así que por lo menos esos chicos, algo hubo, porque yo cuando, no es por nada, cuando estoy en Buenos Aires empiezo a salir con el grupo de Ricardo González. Entonces, yo le digo, ¿por qué no vas? Trata de hablar con mi papá y cosas. Recién ahí mis hermanos menores tratan de, quién sabe, interesarse en algo, porque yo se los pedí que orienten al grupo que viajó y así. Pero no es que en ellos despertó algo más, no. Era muy casual. Más contigo. Sí, o sea, todo esto, entonces después ya empecé a tener una comunicación más fluida con mi papá, sí, a veces por teléfono y esas cosas, pero sí, la verdad que de todo soy la única que después me empecé a empapar, a tener experiencias en Sierra de la Ventana, en Talampaya, Capilla del Monte. Entonces ahí empecé a creer, porque sí, que se presentaban. Entonces digo, es cierto. O sea, pude constatar de que todo lo que él decía, las cosas, ¿no? Entonces ahí recién me despierta el interés. Flor, una pregunta, Sí. disculpa. Una experiencia personal que hayas tenido tú y tú también conociste a Sai. ¿Llegaste a conocerlo? ¿A ¿O quién? tu papá? A Sai. No, yo no. Una experiencia que tú hayas tenido en Argentina. No, lo único que yo sí me acuerdo, cuando tenía 12 años, viviendo ahí en Guayanca, ¿no? Donde está la central, yo vi 3 seres en mi dormitorio. 3 seres aparecen y yo lo único que tuve miedo. Entonces me tapó la cara, acostada, era de noche, me tapé la cara para no verlos y los seguía viendo. Digo, qué loco, pero me estoy tapando la cara, cerraba los ojos, no los quería ver y los seguía viendo. ¿Y cómo eran ellos? ¿Te acuerdas? Tipo nórdico. Altos. Sí, altos, Rubios. altos estaban, sí. No eran como la portada del libro. ¿No viste la portada del libro? Sí, lo vi, que tienen estos Sí, que ellos eran volaban. así. No eran así. Este no te televisión. No. Pilotos. Sí. ¿Cómo puedes describirlos? ¿Qué ropa? ¿Qué tenían? Iván, De repente eran seres luminosos. sube ¿o la eran voz para que propios entre de acá. personas normales? No, eran normales. No, eran altos. Eran altos. Yo estaba acostada frente a... Estaban ellos. Y eso era mi temor.
temor, yo no sabía Su qué ropa, pasaba. su ropa, No, mucho. Era una toga larga, una sábana larga, colores. La verdad no, los colores mucho no me fijé, pero eran los rostros que a mí me llamaba la atención y la altura. Pero como me impactó y tuve miedo, el temor me hizo de que... Pero como vuelvo a decir, eso fue la experiencia, ¿no? Cómo poder seguir viéndolos aún tapándome. Eso me quedó. Pero bueno, después, posteriormente, me sucedieron cosas. Eso fue a los 12. A los 15, cuando mi mamá estaba delicada de salud, viaja a Lima con mi papá y yo la sueño a mi mamá que entra a un quirófano y fallece en el quirófano. Entonces, y yo desperté con el cuerpo así, intuido, no podía, no soportaba, ¿no? Ver ese sueño me impactó tanto. Y mi mamá estaba en Lima haciéndose un control. Y después mi hermano me lleva a un médico, porque antes en las provincias no había un especialista, psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. El médico de medicina general, ¿no? Entonces me empezaron a poner inyecciones. Me ponen eso y después, una mañana, cuando escucho la voz de mi mamá, mi hermano, ¿no? Le dice a mi mamá, Flor está loca. Y me inyectaban. Me inyectaban. Que yo estaba loca. Nos tendrían que inyectar a todos. Vemos. Es por el relato que le hiciste. Y a los 3 años fallece tal cual como lo vi en mi sueño. ¿Qué dijeron ahí? Ya no estás loca. No, me cerraron la boca, no pude hablar, estos temores, estos miedos, iba para adentro. Wow. ¿Qué iba a hablar si estaba loca? Aparte me iban a inyectar más. Eso pasa. ¿De qué fallece tu papá? Le intervinieron, le iban a extirpar el útero. Ella tenía 47 años. Histerectomía completa. Sí. Entonces ella va y le da un infarto en el quirófano. ¿Sí? O sea, tal cual como yo la soñé, pasa. Pasó. Y de ahí nunca más traté de hablar lo que me sucedía. Pasaban cosas raras, sí, pero traté de no hablar. O sea, empecé a vivir todo para adentro. Y una vida solitaria, realmente ya no me... Amigos, amigas en tu colegio. Del colegio sí, pero era muy poco, ¿no? Era como que más estaba ya en Caraz, ya no en Huallanca, porque en Huallanca había solamente la escuela primaria y en Caraz había que hacer el secundario, ¿no? Ya era otro lugar, pero ahí también era como que más bien como me daban cosas como que me enfermaba y veía luces, pero yo ya no quise hablar más de eso. No quise hablar, traté de vivir una vida bastante, ¿no? Tal que mi mamá fallece el 26 de enero, que el domingo va a cumplir, en enero. Y mi papá estaba tan mal, se sentía muy mal en realidad, porque aparte compra el nicho al lado de ella, apenas ella. Entonces todo eso me ponía mal. Enferma el papá de mi papá en la ciudad de Huaylas. Entonces, como yo quedaba a cargo de mis 2 hermanos menores, y bueno, me hago cargo del papá de mi papá, porque mi papá seguía trabajando en la central hidroeléctrica y nosotros en Caraz ya estudiando el secundario. Y entonces me hice cargo de mi abuelo,
¿no? Lo interné y después como estaba bastante grave, decido sacarlo, pido el alta, lo llevo a casa y bueno, me dijeron, bajo tu responsabilidad. Yo tenía 18 años. Y bueno, para proteger a mi papá, porque estaba muy mal y así. Entonces me hago cargo del abuelo y de repente, bueno, fallece en casa el abuelo. Decido llevarlo a la ciudad de Huaylas porque sabía que tenía el nicho comprado y yo me olvidé de decirle a mi papá que su papá había fallecido. Me olvidé. No sé, entonces contrato una camioneta de esas de antes que de doble tracción, eran grandes, que no. Entonces había que entrar a la ciudad de Huaylas, ¿no? Pasar por un control policial y el abuelo estaba tibio. Lo sentamos, yo la agarré por atrás, llevé la medicina y había que pasar el control policial. Entonces yo, como mi papá era conocido, le digo, soy la hija de Tobías Sarmiento, le dieron el alta a mi abuelito y lo estoy llevando a su casa. Ah, bueno, pase. Cuando llegamos a la casa, el abuelo, duro. Y yo no, ¿cómo lo iba a enterrar al abuelo? No me cabía en la cabeza cómo lo iba a enterrar, qué iba a hacer con él. Y después digo, no, bueno, voy a ver un médico a ver si me ayuda. No, el médico me dice, no, yo no lo veo. Tardó como media hora para ocultarlo y él hace así. ¿Ahora qué hago? No, me dice, no me podía dar el certificado médico. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Y me acuerdo que el alcalde era amigo de mi papá. Entonces digo, bueno, me voy al alcalde y le digo que me ayude para enterrar a mi abuelo. Estoy yendo a la municipalidad y mi papá aparece en una moto. Que alguien lo llevaba, un trabajador, un compañero de trabajo lo llevó en una moto, aparece. Mi salvación. Ahí él se encargó de su papá para enterrarlo. ¿Qué te imposibilitaba decirle a tu papá algo? Porque me dice que no le avisaste. Se olvidó. Alguien le dijo, no sé. Yo traté de proteger a mi papá porque sufrió mucho. Ah, pues lo de tu mami. Claro, él estaba muy mal, realmente estaba muy mal. Ella falleció en enero y mi abuelo en septiembre. Entonces, ¿cómo sucedió? No sé, pero era para mí como todo un juego después. Era como un juego todo. O sea, no tuve tiempo para hacer el duelo de mi mamá porque había que cuidar a mi papá y después los hermanos, el abuelo, todo eso no tuve mucho tiempo, realmente. Así que, pero tenía la fuerza para sacar adelante todas esas situaciones. Cuando tú dices que veías luces... En el dormitorio, en el Caraz. ¿No era afuera? No, en el dormitorio. En el dormitorio. Por eso pasaban cosas que ya me daban miedo de él. Yo, ¿para qué lo voy a comentar si me van a inyectar? Y me quedaba con eso. Entonces, de ahí aprendí a vivir una vida solitaria. ¿Qué te inyectaban? Tranquilizantes. Tranquilizantes. Se usaba el Prozac antes, ¿no? Diazepam, esas cosas. Adormecedoras. Sí, tipo. No, pues, ¿En qué año pero fue o sea, ese relativamente nuevo. En el 78. ¿Ella sufrió un accidente en el terremoto? ¿O no? No. Nada. Durante el terremoto yo estaba en la piscina y mis padres, mis hermanos estaban en casa. Acá la casa, a una cuadra de la piscina. Pero no, justamente ellos salen todos y la única que no estaba en casa era mi sobrina menor y yo. Entonces ellos nos buscaban en la ciudad. Entonces decían, no, tienen que abandonar la ciudad, el lugar, porque se viene el aluvión, decía la asistente social de ahí de la central. Tienen que salir porque se viene el aluvión, entonces
Y bueno, ellos pensaban que nos había matado la piedra, que nos había caído. Pero cuando a donde iba la gente iba yo. Como dice yo, me olvidé, yo solamente seguía a donde iba la gente. Después todos pasaban al club y yo no, con mi sobrina nos quedábamos, estamos ahí mirando a la gente, pasaban todos de blanco con el polvo que estábamos polviados. Y bueno, de repente aparece mi papá, ellos llorando, nos miraban, eran ellos, mi papá, mi mamá, y me costó recordar, estaba choqueada, Claro. estaba en shock, sí. Entonces, ahora yo tengo la idea, ¿no? Por ejemplo, frente, como estamos a puertas de pasar tantas cosas que se nos vienen, ¿no? Yo te digo, por la experiencia que viví, un shock o no, nos salva. Para no tener miedo, Sí, pues, yo no estás tuve aislada, miedo. Estás aislada, ¿no? Solita. Te protege un shock. Por eso siempre yo digo, tranquilo, si viene bien, nos agarra un shock. Si nos mata, pero el shock nos protege. A mí me protegió el shock. Posibiliza del pánico. Exactamente, yo no tuve pánico, miedo, nada. Seguía la secuencia nomás a donde conducían ellos, yo seguía. Sí, pero esa es la experiencia que tuve y pienso que de ahora en más, cuando pasan cosas, gracias al shock, nos puede... Si el evento de las luces ya no se... O sea, en algún momento tú dices, voy a Argentina. Ya no se repitió en el Perú, digamos. ¿Te fuiste directamente de Huaraz a Argentina? No, porque después yo estudio en Lima, en la San Martín, estudié servicio social. ¿Y en Lima no tuviste esos efectos? No, Nada. no. Fue en Argentina ya la otra parte. La otra parte sí, pero todas esas experiencias fue en la sierra. Por eso la sierra, bueno, no sé, como ustedes acá, todo esto es mágico. Ya en las grandes ciudades, tipo, ¿no? Las perturbaciones, todo ahora, ya uno... Hay menos vivencia de este tipo. Sí, hay menos vivencia, exactamente. Sí. Y bueno, eso fue lo que pasó y ahora, bueno, lo único que siento mucho no haber tenido más diálogo con mi papá por la distancia. ¿Le comentaste a tu papá algo que te acontecía en Argentina? Sí, Sí, se enteró. sí, por eso él estaba pendiente, ahí empezamos a comunicarnos. ¿Y en Argentina cómo fue esa aparición? ¿Cómo fue eso? El primer evento que tuviste. En Sierra de la Ventana, justo esa salida la hice con Ricardo González en Sierra de la Ventana. Entonces íbamos a un lugar, después era puro campo, y de repente